Intencionalmente, Petro genera caos en defensa y relaciones internacionales. Entrevista de Julián Parra al coronel Luis Villamarín en Nocturna de RCN Radio. Pues la controversia la ha armado el propio señor presidente de la República en unas declaraciones, en unos mensajes a través del Twitter, que es muy afín al Twitter, que hoy en día se llama X, y dicen que desde que se produjo el ataque de el grupo terrorista Hamas, yo no digo Hamas porque yo no digo hambre, pues en castellano la H no suena, pero bueno, los que saben inglés hablan de Hamas. Ese grupo Hamas, para mí, pues incursionó en territorio israelí y hubo una masacre y una matazón, pero luego vino una respuesta por parte de Israel, y ¿qué? Respuesta que todavía no ha parado, y la gente dice ya no más, por favor. Y se está prácticamente borrando del mapa lo que se conoce con el nombre de la Franja de Gaza. Pero hablaba de la controversia porque el señor presidente, de ese sábado 7 de octubre en que incursiona este grupo terrorista extremista, pues el señor presidente, comentan los expertos, que ha lanzado 143 tweets, 143 mensajes, o sea, más de una centena de mensajes a través de X o a través del Twitter, y uno de esos mensajes, o varios de esos mensajes, pues le han ya fijado una postura al señor presidente, diciendo que él está más del lado de los palestinos, para resumir, más del lado de los palestinos que del lado de los israelíes. Y eso ha generado pues una controversia gigante, sobre todo en el campo diplomático. Nos atiende el señor coronel en uso de buen retiro, Luis Alberto Villamarín, coronel de nuestro Ejército Nacional, experto en operaciones de combate contra grupos terroristas y también experto en seguridad nacional, uno de los mejores y más conocidos en América Latina, expertos en geopolítica, en el análisis geopolítica, escritor y analista político de todos estos asuntos. Señor coronel, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián, muchísimas gracias por la invitación y como siempre un gran honor estar en su programa. Al contrario, me siento muy reconocido que una persona de los quilates suyos nos atienda. Señor coronel Villamarín, pues la controversia se armó esto sobre todo con Israel, porque el gobierno israelí está muy disgustado con el presidente colombiano por lo que yo comentaba de esos tweets, de esos mensajes que ha puesto y ha hecho públicos el presidente. Pero eso ya empieza a marcar unas consecuencias para nuestro país. Dicen algunos expertos como usted que el problema no es únicamente de los fusiles Galil, de las pistolas Jericó, de las balas, de algunos misiles que les hemos comprado a los israelíes, que prácticamente nuestra base armamentística tiene un sello y un Made in que es Israel, sino que cosas delicadas, tan delicadas como los aparatos de inteligencia, de interceptación y de radares y de seguimiento, pues que esto nos tiene realmente en calzas prietas, porque los israelíes y el gobierno israelí ha manifestado que no va a mandar más equipos, ni más apoyos, ni más repuestos, ni más orientación en torno a esto. ¿Por dónde comenzaría usted, señor coronel, para hablar de esta grave situación? No, pues comenzaríamos por lo diplomático, ¿no? Es que la función de un presidente no es estar enviando tweets, sino gobernar. La función de un presidente no es meterse a manejar de manera chambona las relaciones internacionales, sino ejercer la dirección de una política que en lo posible debe ser consensuada con el Congreso de la República, en lo posible, porque es que es la relación internacional de Colombia. Debe ser un mínimo conocedor de los elementos básicos de la diplomacia internacional, debe ser un mínimo conocedor de los tratados, pactos, acuerdos y clubes a los que pertenece Colombia, pero sobre todo debe tener algo muy elemental, mi estimado Julián, que eso no se aprende sino en la casa, que se llama tener urbanidad y cortesía, porque un funcionario público de alto nivel tiene que amarrar la lengua, medir cada palabra que dice,
porque él no está hablando por sí solo, sino está hablando es por un país, por la sociedad que representa. Entonces, en ese campo, desastroso. Ahora, desconocer completamente el aporte que Israel le da a Colombia en el campo cultural, ya que son no cientos, sino miles de jóvenes colombianos que anualmente viajan a los kibutz en Israel a aprender todas las técnicas que hay en agricultura, en procesamiento de lácteos, en cibernética, bueno, en todo lo que hay en los kibutz. Cada kibutz tiene su característica allá en Israel y es un centro de aprendizaje práctico donde todos trabajan para un solo objetivo, y hay un sistema que Israel se lo ha ofrecido a Colombia muchos años, y si lo hubiéramos recibido ya totalmente, tendríamos otra Guajira. Y en cuanto a la seguridad nacional, usted mencionó algunos aspectos en los que nos afecta, y desde luego la inteligencia, los equipos técnicos, los apoyos que necesita la Policía Nacional para funcionar detrás del narcotráfico, detrás de las bandas criminales, los apoyos que necesitan las fuerzas militares para golpear con precisión a los grupos terroristas, los centros de recopilación de información y de procesamiento de datos, y además la capacitación que reciben nuestros hombres que viajan a menudo a Israel o que reciben aquí dentro del territorio colombiano actualizaciones con los equipos que tenemos. No nos la puede dar ningún otro país del mundo, porque es una tecnología que es única, y que hacerla a un lado o sacar corriendo a los israelíes es vulnerar unos procesos contractuales que le generarían a Colombia una serie de demandas costosísimas, pero además es parar completamente la seguridad nacional, porque hay equipos de esos que hay que estarlos actualizando, o por lo menos a los operadores actualizarlos con los ajustes que les hacen a los software, y eso se necesita estar en perfecta coordinación, como está escrito en los contratos. Síntesis, por donde usted lo mire, es una chambonada, una irresponsabilidad y un arrebato ideologizado de repetir lo mismo que hacía Chávez, haciéndole mandados a Fidel Castro, y ahora él está haciendo mandados a Maduro y a el dictador Díaz-Canel. Señor coronel, dentro de su gran conocimiento que tiene usted de nuestras fuerzas militares y de policía, de los sistemas de inteligencia de nuestro país, ¿usted cree, por ejemplo, que ahora está en riesgo la seguridad nacional? ¿Usted cree que por esta pelea, por este contratiempo que tenemos con el gobierno israelí, ellos allá están enfrascados en su problema, en su guerra, pero nosotros podríamos entrar en una debacle en torno a la seguridad de nuestra Colombia? Es que ya estamos entrando, Julián, porque este señor se ha dedicado a ideologizar la seguridad, a hablar estupideces cada vez que habla con los policías, a decirles que todos van a ser generales, a ir a comer en el rancho de tropa con los soldados, porque es que si va al casino de oficiales, él no le gusta comer mariscos ni cosas que nunca se consumen en los casinos, pero simplemente generando ese odio de clases. Está dividiendo las fuerzas militares y la policía, quiere pasar la policía al Ministerio del Interior, simplemente por evitar que estén unidas las fuerzas en caso de que tengan que decirle que no le soportan más sus patanadas y sus faltas de claridad estratégica. Además de eso, le da más importancia a los delincuentes que a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Si a un agente de policía le rompen la cabeza a los vándalos, eso no pasa nada, pero si a un vándalo, un policía lo golpea en el proceso de arrestarlo porque está destruyendo la ciudad, inmediatamente ese policía está violando los derechos humanos, es un asesino de jóvenes, un montón de epítetos que él dice, y va al exterior hasta generar un poco de fantasías que aquí en Colombia los policías y los soldados matan a los jóvenes en las manifestaciones. O sea que en síntesis se convierte el señor Petro, es como en un peligro para la sociedad. Señor coronel Villamarín, nuestras fuerzas militares están dotadas con los fusiles Galil. También tenemos las pistolas Jericó y otras pistolas y otras armas que son de fabricación israelí, que además hay que decir, y lo sabe usted mejor que yo, que el ejército israelí es el quinto más robusto, más importante, más potente del mundo, después del de Estados Unidos, del de China, del de Rusia,
pues el quinto es el de Israel. O sea que es un pedacito de territorio allí en el Oriente Medio, pero es una potencia militar Israel. Pero aparte de ello, tienen el segundo servicio de inteligencia más importante y más afinado que hay en el mundo, que se llama el Mossad. Esto realmente llevaría a que de pronto nuestras fuerzas militares y de policía no puedan combatir el conflicto interno que tenemos nosotros, y develaría usted de pronto, aquí cavilando usted y yo, podríamos pensar que esto no es tan gratuito y que lo que se quiere es terminar de desestimular, de desarticular, de resquebrajar el sistema operativo u operacional de nuestras fuerzas militares? Pues es que comienzo por lo último que usted dice. La evidencia es abierta y es clara, y no verla es ser uno muy ciego ante la realidad. El señor Petro tiene todas las intenciones de generar un caos permanente, de que el país entre en caos para él salir como el ganador de ese caos y convocar una asamblea constituyente que lo determine en el poder y darle espacios en la asamblea constituyente a los delincuentes del ELN y las FARC, quienes llegarán a pedir mucho más de lo que le dieron ya las primeras FARC en Cuba, y seguirán con otra disidencia y seguiremos en lo mismo mientras él se apoltrona y sigue con su proceso de lo que él ha llamado el cambio. Es que hay que leer con detalle lo que dice su plan de desarrollo, que es una cartilla gruesa, farragosa, de ideología aplicada a un proceso de reconstrucción ideológica del país. Y hay que ver también el informe que le pasa el señor de Rux, que son los 12 puntos que pedía la coordinadora guerrillera en el año 1992 y que el señor Petro dijo públicamente el día que se posesionó que los cumplirían a rajatabla. Entonces, al atar todo eso con la seguridad nacional, deduce uno que esos anuncios de sacar la policía del Ministerio de Defensa, de poner a que condecoren al señor Leiva Durán como si fuera un héroe de la Armada Nacional, no sabemos qué mérito ha hecho por la Armada a lo largo de su vida, que es bastante cuestionada entre otras cosas, hacer el show de la aparición de unos niños indígenas, un bebé que, mejor dicho, parece que fuera el hijo de Superman y que a lo único que era alérgico era la kriptonita, porque sobrevivió 40 días en la selva. Usted habla de los niños. Somos padres y abuelos, sabemos. Usted habla. Un bebé, claro. Con el solo hecho de meterse las manitas a la boca le puede dar una gastroenteritis y hasta se puede morir. Y en la selva, sin ningún alimento, sobrevivió 40 días. Pues ese cuento no se lo cree sino Petro y los que le sirvieron para multiplicar esa mentira. O sea, usted habla de los niños que se accidentaron en una avioneta, los niños que venían del Bichada. Infortunadamente la avioneta pues tiene unas fallas técnicas, cae en medio de la selva y los niños son los únicos que se salvan. Muere su señora madre, muere el piloto de la avioneta y los niños. Y luego viene un piquete del ejército, un piquete de nuestros soldados a buscarlos y ellos, yo no sé si dentro de su inocencia o de su claridad por la verdad, dijeron, qué raro, aparecieron los niños en el mismo sitio por donde hemos pasado 3 veces. Y entonces, eso es lo que usted dice que es cuestionable, ¿no? Pues es que eso y que las FARC le estaban diciendo que no iniciaban diálogos hasta que no saliera un bandido que estaba en la cárcel, que han capturado en Neiva, y apenas salió ese bandido de la cárcel aparecieron los niños. Eso es como muy extraño. Ah, así fue la cosa. Claro, claro. Es uno de los que está negociando ahora, uno de los que está ahí en la mesa, que está con el señor González Pozo, que además dice que esas FARC hasta ahora se están conociendo entre ellos. Imagínense ustedes. No. Bueno, entonces usted dice que esto de pronto obedece a un plan y a una estrategia para no perseguir al ELN, a las disidencias de las FARC, a tantas disidencias, yo ya no sé ni cómo se llaman, ni a esas bandas criminales. Mejor dicho, que todos los días la información indica que se están tomando el territorio nacional. Lleven el brazalete del color que sea, ¿no, coronel? Es que mire una cosa, Julián. Todo ese fenómeno de la violencia en Colombia a partir de la década de los 80, finales de los 70, ha gravitado sobre un eje que es el narcotráfico. Y si usted mira todas las intervenciones internacionales del señor Petro, en la ONU y en otros escenarios, ha sido él legitimando al narcotráfico y no cuestionándolo.
ni mucho menos promoviendo que se combata. Recuerde que hace más o menos 20 días, un mes, hizo un show que es que la cumbre latinoamericana y del Caribe contra el narcotráfico en Cali, y los dos asistentes eran dos defensores del narcotráfico en Latinoamérica, él y López Obrador. No había ningún otro. Y fueron los que hablaron y los que hicieron la cumbre, y la abrieron y la cerraron, y se llamaba dizque la cumbre de Latinoamérica y el Caribe contra el narcotráfico. Luego viajó a Chile, no a cumplir funciones de Estado, sino a hacer proselitismo político por los 50 años del pronunciamiento militar de Pinochet y a resaltar a este señor Boric. De ahí viajó a Cuba y se reunió con un poco de gente de varios países de lo que llaman ahora el sur global, porque se inventan un poco de nombres funambulescos de vez en vez, y le puso que lo que tiene que hablar en la ONU y en todos los escenarios internacionales es que Cuba, que es un país patrocinador del terrorismo y del narcotráfico, lo saquen de esa lista. Y llegó a la ONU a hablar como Cantinflas allá, que el germen de la luz que venía de las estrellas y de las piedras y de las rocas y un poco de cosas rarísimas que hizo quedar a Colombia fue como que tuviéramos a una persona lunática de presidente, pero eso sí, la defensa permanente del narcotráfico. Entonces uno se queda pensando, si el narcotráfico es lo que financia la guerrilla, es lo que hace que estemos en esa crisis, y el hermano mismo, es que no es nadie más distinto del hermano, dice que los narcotraficantes le ayudaron a ganar la campaña presidencial, entonces se queda uno pensando que posiblemente lo que pudiera haber allí es una sinergia complejísima del señor Petro y un compromiso grande con el narcotráfico para que no los extraditen a cambio de hacer todos estos shows. Señor coronel, en uso de buen retiro, Luis Alberto Villamarín. Pues yo me hacía un interrogante que se lo planteaba a usted, y es, ¿qué va a pasar con el armamento de Colombia? Porque, es decir, yo tengo entendido que ya no es una amenaza por parte del gobierno israelí decir, coronel, que no va a mandar más armamento, que no va a mandar más tecnología, que quedan cortados todos los canales para ese tema de los repuestos, de los aviones Kafir, la instrucción de los sistemas de inteligencia. ¿Qué puede llegar a pasar con nuestro armamento y con nuestra base militar, nuestro armamento? Sí, ¿qué puede llegar a pasar? Porque esto no es de la noche a la mañana que, si Israel no me vende un fusil, entonces yo me voy para Estados Unidos y compro dos. Eso no es tan fácil, ¿no, coronel? No, pues no es tan fácil, por lo que tiene que primero cumplir los contratos que tienen unos seguros contractuales fuertes, ¿no? No es que Israel se la va a perdonar. En segunda medida, toca que el Congreso de la República asuma su posición, que llamen al ministro de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores al orden y les pongan en sintonía lo que está pasando, y si es del caso que citen al presidente de la República a ver que responda ante el Congreso, porque como usted lo advierte, la seguridad nacional entra en una crisis, y que le diga de una vez al país claramente si es que él lo que quiere es que los terroristas avancen y encuentren unas fuerzas militares y de policía completamente debilitadas para que se apropien de Colombia, pero que lo diga claramente qué es lo que quiere, porque cada paso que da queda la sensación de que esa es la intención. Entonces ahí vimos que en el Ecuador el señor Correa echó del Ecuador a la base de Manta y el narcotráfico se empoderó, y hoy en día Ecuador es un país invivible. Está peor que Colombia en la época de Pablo Escobar. Entonces, al ritmo que vamos desarticulando la seguridad nacional, nos podríamos convertir en un estado paria gobernado por un personaje que está pensando en hacer una revolución, incitando al pueblo a que lo proteja, y lo que puede llevar es a una guerra civil y a un desmadre total. Entonces, en este momento el balón lo tiene el Congreso de la República, que pocas veces asume sus responsabilidades, y ahí es donde tienen que poner el debate, y el ministro de Defensa tiene que ser claro y decir de qué lado está. Señor coronel Villamarín, y es que los hechos son muy evidentes, muy, muy evidentes. La semana pasada, terminando la semana anterior, se cayó un helicóptero del ejército. Cayó en Anorí, sobre una casa humilde de un campesino, y cayó el helicóptero allí. O sea, se nos están cayendo los helicópteros. Dicen que hay otros en tierra porque no hay repuestos. Entonces, estamos en una actitud de brazos caídos en torno a la infraestructura de nuestras fuerzas militares y de policía.
la policía pues la quieren poner con un pito, un policía con un pito y un bolillo en una esquina, trabajando de 3 de la tarde a 6 de la tarde y luego que se va para la casa. Es decir, que la fuerza institucional desaparezca prácticamente del territorio nacional. Pero, coronel, Colombia fue potencia en helicóptero, recuerde usted. Colombia fue potencia en Sudamérica o en América. Brillaba Colombia por el número de helicópteros, por la operatividad, por la infraestructura. Incluso pues países como Ecuador, Perú decían, es el país del norte, nos llamaban a nosotros por toda esta infraestructura y por todas estas posibilidades. Ya no somos ni la sombra, coronel. Usted viera el armamento y la disposición militar que tiene el Perú, para no hablar de Venezuela, que está dotada por Rusia, por Irán, por la propia China, y el Ecuador, que acaba de comprar unos blindados y unos helicópteros. Alguien dirá, bueno, pero esto están hablando de instrumentos de guerra para matar, pero se requiere, ¿no?, para salvaguardar nuestras fronteras y para que no nos sigan robando o quitando territorio, por ejemplo, como hemos perdido tanto a lo largo de la historia, coronel. Es que son varias cosas, Julián. La función de un Estado y la función de un gobernante es que el pueblo tenga bienestar a partir de 2 elementos básicos, que son la seguridad y el desarrollo nacional. Entonces, un país sin seguridad no puede desarrollarse, y un país sin desarrollo no puede tener seguridad porque no tiene los recursos. Entonces, ambas van de la mano. Y cuando se habla de fortalecer las fuerzas militares y de policía, no se está hablando de ser guerreristas ni de tener máquinas de muerte, sino de tener listo el famoso dicho que dice que si quieres la paz y quieres vivir bien, pues prepárate para la guerra, mantén a tus tropas, porque ahí vemos Israel, un país muy próspero, pero lo sorprendieron y lo atacaron y le causaron un daño terrible. Estados Unidos fue blanco del 11 de septiembre, Francia en el 2015 fue blanco de ataques terroristas. Entonces los países tienen que estar preparados siempre para su defensa nacional. Y respecto a este decrecimiento, es que eso viene desde la época del señor Santos. Él inició con el cuento de que ya había que desarticular las brigadas de contraguerrillas, que había que desarticular la inteligencia militar, que había que reducir el pie de fuerza, porque eso se lo impusieron las FARC en Cuba, y eso está escrito en lo que el señor de Rux propone, que ya habla hasta de que la inteligencia militar sea dirigida por civiles y que las inspecciones de las fuerzas también sean por personas civiles, obviamente ideologizadas. Y al hablar de ideologizado, entonces se está hablando desde que somos una fuerza bolivariana, que estamos en paz con todo el mundo y que debemos bajar toda esa capacidad de combate o esa capacidad de defensa para que la tenga, entre comillas, el pueblo. Es una ideología marxista-leninista metida e incubada en su proyecto, y recuerde que recién subido este actual ministro de Defensa, su primera acción de jefatura fue quitarle 800.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa para pasárselos a los que viven sabroso montando en helicópteros. Señor coronel, pues muy claras sus explicaciones, su participación, su punto de vista hoy en Nocturna de RCN, y ahí queda latente, no solamente en los expertos, sino también en todos los ciudadanos del país, que ya reconocen lo que usted llama ese decrecimiento en el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares. Y al interior, usted debe tener buena información de lo que pasa al interior de nuestras fuerzas. Algunos compañeros suyos que todavía queden allí en armas, en alguna de estas armas nuestras, ¿qué le comentan, coronel? ¿Que hay desánimo, la autoestima de las fuerzas por el piso, o eso no se comenta? Mire, los mandos están muy preocupados porque se mantenga algo fundamental, que es la disciplina. La dificultad que tienen los comandantes en este momento es convencer a los soldados que vayan a combatir cuando tienen encima a la JEP, a la Procuraduría, a los derechos humanos, y todos cuestionando lo que se hace, buscándole si hay legitimidad o no en una operación. De igual manera, pues preocupa muchísimo que un soldado que preste el servicio militar no gana ni siquiera 700.000 pesos y llega un delincuente que ha destruido el país y lo meten entre las milicias que quiere formar el señor Petro, con el argumento de que son jóvenes que no tienen trabajo, a darle 1 millón de pesos para que tengan, además de lo que reciben del narcotráfico y de los grupos terroristas, entonces plata de los colombianos, y eso desmotiva y desanima mucho. Pero sin embargo la mística se mantiene, afortunadamente,
porque tenemos unas fuerzas militares y de policía muy profesionales. No obstante, hay un dicho que dice que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, y eso no se puede permitir. Al inicio de este contacto con Nocturna, señor Coronel Villamarín, usted dijo, bueno, aquí hay aquí también tiene que entrar a jugar el Congreso de la República, los partidos políticos brillan por su ausencia, no se nota una acción contundente del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Mira, de Colombia Justa y Libres, de, ¿qué más le digo yo? De todos, de Cambio Radical. Y uno dice, pero aquí como que estuvieran viviendo en otro país, ¿no cree, coronel? Exactamente, es que eso lo hemos cuestionado muchísimas veces en varios eventos académicos y mediáticos. El gran problema que hay es ese, que los partidos políticos en Colombia se constituyen en empresas clientelistas y andan detrás de la mermelada que les dé el gobernante de turno. Y la única ideología que tienen es el amor al dinero y el amor a los cargos públicos. Entonces cambian de camiseta y de bandera con la misma facilidad que se cambian las medias, y utilizan cualquier argumento, y si hoy tienen que hablar mal de las fuerzas militares, lo hacen, y si tienen que buscar 1000 de reformas, las hacen con tal de satisfacer al que está de turno, y si mañana se va ese y tienen que reversar lo que hicieron, no tienen problema y se vuelven patriotas. Entonces esa falta de institucionalidad en los partidos es la que nos tiene como estamos, y es lo que precisamente está necesitando Colombia, Julián, un partido político serio, orientado por personas a quienes les quepe el país en la cabeza y que no estén pensando en candidatos y puestos, sino en proyectos a largo plazo, proyectos estratégicos, en seguridad, desarrollo y bienestar del pueblo. Y habla usted de que son partidos que se la jueguen por la institucionalidad. Habría que decir, señor Coronel Villamarín, que tendríamos que tener partidos que se la jueguen por la nación, por el país, por Colombia, más que por la institucionalidad, que eso termina a la postre siendo un argumento para la impunidad. Se trata del señor Coronel Luis Alberto Villamarín, que nos atiende para hablar del conflicto que se ha generado con Israel, entre Colombia e Israel, por unas declaraciones, por una postura a través del Twitter del señor presidente de la República. Señor Coronel Villamarín, un abrazo y gracias por atendernos. No, con mucho gusto, Julián, y siempre atento a sus invitaciones, y un especial saludo a toda la audiencia que sé que a esta hora es bastante alta.